Bien, retomamos entonces la audiencia para dar a conocer el veredicto. Se da constancia que están todos presentes, igual también el acusado. Voy a leerlo porque es extenso y es un acuerdo del tribunal. Dice así: esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, reunida después del debate de rigor, de conformidad a lo establecido en el artículo 339 del Código Procesal Penal, ha resuelto, por votación unánime, absolver a Juan Carlos Quispe Chacoya de la acusación formulada en su contra como autor del delito de maltrato de obra a carabineros en servicio con resultado de muerte, previsto y sancionado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar, cometido en la comuna de General Lagos el 22 de enero de 2015, en la persona de los funcionarios de Víctor Godoy Pinto y Germán Cid Conejeros, teniendo especialmente presente, para así decidirlo, lo siguiente: que si bien la prueba rendida por el Ministerio Público, ponderada al tenor de lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, alcanzó el estándar suficiente para acreditar la existencia del delito de maltrato con resultado de muerte, no la tiene para provocar la convicción de estos sentenciadores sobre la participación que en el mismo ha tenido el acusado. En efecto, conforme quedó acreditado en la audiencia por los testigos y peritos presentados por la Fiscalía, el 22 de enero de 2015, las víctimas Víctor Godoy Pinto y Germán Cid Conejeros fueron heridos con armas de fuego en el sector de Chisyuma Viejo, hechos que le provocó la muerte, tal cual lo aseguró el tanatólogo Patricio Moyano Pizarro, que efectuó la autopsia a las víctimas. Sin perjuicio que la prueba de cargo, constituida por los testimonios de los funcionarios de Carabineros, Cristian Mediavilla, y de la Policía de Investigaciones, Juan Fonseca, los cuales afirmaron que en su presencia el acusado reconoció su autoría en estos hechos, tales acertos no tienen la entidad suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al acusado, ya que si bien los testimonios son creíbles en orden a lo que presenciaron, no lo son en cuanto a la veracidad de lo expuesto por el acusado, pues el valor de la declaración está supeditado a las circunstancias en que fue obtenida o prestada. En este sentido, el juez deberá apreciar la confesión en cada caso, teniendo en cuenta el sujeto que la presta, la forma en que se recepcionó y el contenido de la misma. En este sentido, Regina Mamani reconoció que dentro del marco de un juicio comunitario en la plaza de Charaña, al encartado se le indicó que si no decía la verdad, se le prendería fuego, asegurando que después de ser rociado con benzina, Juan Carlos Quispe declaró que mató a los carabineros, por lo que, en definitiva, no se le prendió fuego y se le entregó a los carabineros en Bisbiri, refiriendo el encartado en su declaración en juicio que por esta razón siguió diciendo que había matado a los carabineros, pues temía que, de no hacerlo, se le devolvería a Charaña, lo que por lo demás era la práctica habitual en la zona, según lo presenciaron los testigos. En este contexto, solo podría dilucidar la participación de Juan Carlos Quispe en el maltrato atribuido la existencia de alguna otra prueba ajena a sus testimonios que lo vincule a los hechos o a la exactitud de su primera declaración, hipótesis ambas que se encuentran ausentes en este juicio. En efecto, como lo expresaron los peritos, no se encontró ADN del encartado en el sitio del suceso, sino de terceros no identificados. Además, la posición de la vainilla de la munición que disparó Godoy Pinto no concuerda con la dinámica de los hechos que refirió el encartado. Tampoco el armamento que dijo haber manipulado corresponde al que se utilizó el día de los hechos. Otro tanto ocurrió respecto de la cantidad de sujetos presuntamente presentes en el momento del injusto, ni la cantidad de tiros efectuados por el segundo tirador que disparó en contra de las víctimas y el arma que supuestamente habría utilizado tal sujeto, un fusil Galil, respecto de lo cual no se encontraron indicios de uso en la escena. Si bien es cierto, la prueba indiciaria puede ser utilizada para acreditar la participación de un acusado respecto de un hecho determinado, en el presente caso los indicios existentes en contra del acusado no son unívocos, sino que por el contrario, meramente circunstanciales. Tampoco puede presumirse la responsabilidad del acusado por conductas posteriores al hecho que se persigue, ni sostenerse, como lo hizo el Ministerio Público, que existiera un modus operandi en la conducta del acusado por haber cometido los robos, que también se conocieron en este juicio, casi un año después. No bastando, como lo sostuvo el acusador, que el encartado anduviera armado para presumir que por ello participó en la muerte de los funcionarios en el sector de Chisyuma Viejo.
A mayor abundamiento, conforme la prueba documental y pericial, el encartado el día 22 de enero de 2015 hacía su servicio militar en el regimiento de Max Toledo, en Bolivia, explicación que desde un comienzo entregó Juan Carlos Quispe, quien exhibió su libreta de reclutamiento, teoría alternativa que la prueba de cargo no logró derrumbar. Todas estas circunstancias no lograron destruir la presunción de inocencia que asiste al acusado y que llevan a este tribunal a absolverlo. Segundo, que de igual forma esta sala del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Arica, reunida después del debate de rigor, ha resuelto por decisión unánime recalificar los hechos de la acusación y condenar a Juan Carlos Quispe Chacoya como autor de los delitos consumados de robo en lugar destinado a la habitación perpetrado los días 18 de octubre de 2015 en la estancia de General Lagos y el 8 de diciembre de 2015 en la estancia de Chayacelca, en perjuicio de Ignacio Ticona y Bonifacio Querquesana, respectivamente, previstos y sancionados en los artículos 440, número 1, en relación al artículo 432, ambos del Código Penal, teniendo como fundamento principal para ello lo siguiente: que con el mérito de la prueba rendida por la Fiscalía no desvirtuaba, especialmente con lo expuesto por el ofendido Ignacio Ticona, quien en síntesis refirió que el día 18 de octubre de 2015, un sujeto sustrajo desde el interior del inmueble de su estancia, ubicada en General Lagos, dinero y las llaves de su vehículo de su propiedad marca Mitsubishi, modelo Delica, que también sustrajo. Acotando el ofendido que siguió las huellas de su vehículo hasta Bolivia, donde lo encontró abandonado en el poblado boliviano de Santiago de Machaca, móvil que era utilizado por el acusado, tal cual lo aseguró el testigo Justiniano Mamani Flores y lo reconoció al declarar el propio acusado, quien refirió su autoría en la sustracción del móvil de propiedad de Ticona Torres. A ello se suman las declaraciones de los hermanos Bonifacio y Justiniano Querquesana Tancara, quienes refirieron que el 8 de diciembre de 2015 salieron de la estancia de Chayacelca a pastorear su ganado, dejando su vivienda cerrada con candado, y sin embargo al regresar constataron que el candado que la cerraba estaba reventado y faltaban especies en su interior, como un celular y su cargador. Acotando además Justiniano Querquesana que mientras pastoreaba se encontró con un sujeto que transitaba por caminos abandonados en una mota roja, pormenorizando que había escuchado comentarios que un sujeto que se movilizaba en una moto roja era el autor de los robos que había en el sector, por lo que al regresar a su inmueble y constatar que le habían robado, recordó al sujeto de la moto roja. Dichos a los que se suma la declaración del funcionario de Carabineros Luis Basolto Espina, quien estaba a cargo de la tenencia de Carabineros de Bisbiri, calidad en la que conoció de las denuncias de los robos que hubo en la localidad y de los procedimientos vinculados a estos hechos, entre los cuales recibió de los pobladores de Charaña a Juan Carlos Quispe con las especies que portaba, entre las cuales se encontraba el celular de Bonifacio Querquesana, especies que el encartado reconoció haber sustraído en el juicio. Testimonios que junto con los sets fotográficos exhibidos y los planos levantados configuran un cúmulo de datos que analizados libremente y sin contradecir los principios de la lógica ni las máximas de la experiencia, permiten tener por acreditada la existencia de los delitos de robo en lugar destinado a la habitación por los cuales se dedujo la acusación, como la participación atribuidas en estos hechos al acusado. La sentencia será redactada por la jueza doña Macarena Calas Guerra y será comunicada a los intervinientes en la audiencia del día 13 de mayo a las 12:30 horas. Se entienden notificados de la citación para la lectura de la sentencia y notificación de la misma, como ha sido dictado veredicto condenatorio en relación con los delitos de robo en lugar destinado a la habitación, y se invocó un agravante respecto de ellos por parte del Ministerio Público, dando la palabra en primer término al Ministerio Público. ¿O quiere hacer una alegación previa? Sí, señoría. La defensa va a plantear incidencia previa en relación a lo resuelto por este tribunal y en consideración a lo prescrito del artículo 343 del Código Procesal Penal, el cual dispone que tratándose de circunstancias ajenas al hecho punible, que sean ajenas al hecho punible, se abrirá debate en la audiencia del artículo 343. Entiende la defensa que la circunstancia invocada por el Ministerio Público en la acusación no sostenía en el agregato de apertura y tampoco en el de clausura, dice relación con la 356 bis número 1, la cual establece que en definitiva que se considera o lo elemento central está en el carácter de despoblado en el momento de comisión de delito en términos que favorezcan la impunidad. En esta circunstancia, señoría, entiende esta defensa que es inherente al hecho por el cual se juzgó a mi representado.
toda vez que se encuentra contenido en lugar físico o circunstancias fácticas donde se habría perpetrado el ilícito, lo que determinaría este plus de injusto que determina que se llame a aplicar las circunstancias del 456 bis número 1. Por ello, creo que es improcedente en este momento el 343, que solamente para circunstancias ajenas u otros elementos que se deban considerar para la determinación de pena, que se proceda a la alegación de la misma. Por lo cual solicitaría a la defensa que se procediera directamente con la defensa para efecto del artículo 343, por no existir circunstancia en la cual deba debatirse en esta instancia procesal. Bien, señor fiscal. Señoría, nosotros solicitamos que se siga a la letra lo preceptado en el artículo 343, toda vez que dicha norma, además de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y las circunstancias ajenas, también habla de los factores relevantes para la determinación de la misma. En ese escenario, lo que se refiere a la circunstancia agravante que el tribunal ya llamó ciertamente a debatir, es lo que nos parece correcto. El tribunal está aplicando correctamente la norma, por lo que solicitamos se nos permita efectuar la argumentación respectiva sobre esa circunstancia agravante según la parte de la norma que nosotros hemos invocado. Bien, el tribunal va a resolver. Bien, se va a rechazar la incidencia propuesta por la defensa en relación con los hechos 2 y 3, entendiendo el tribunal que la oportunidad para discutir sobre la circunstancia agravante que se planteó en la acusación es el 343 en atención a la forma en que se desarrolló el juicio y cómo fue asumido por los intervinientes del alegato de clausura. Siga adelante, señor fiscal, por favor. Muchas gracias, señoría. Tal como lo ha mencionado el tribunal, la Fiscalía ofreció o señaló como circunstancia modificatoria específica la del 456 bis número 1, esto es, ejecutar el delito en sitios faltos de vigilancia policial, oscuros, solitarios, sin tránsito habitual o que por cualquier otra condición favorezca la impunidad. Durante el transcurso de este juicio pudimos apreciar las especiales condiciones de ubicación. Señalamos en el juicio que uno de los temas relevantes era precisamente las ubicaciones geográficas y que específicamente en el caso de los hechos 2 y 3 de la acusación, la ubicación de las mismas, las características del lugar, daban cuenta de que efectivamente ambos inmuebles se encontraban a distancias bastante considerables. Estábamos hablando del orden de 3, 4 o más kilómetros de distancia respecto del siguiente inmueble, lo que ciertamente los llevaba a tener esta situación específica que señala dicha norma, de ser, por ejemplo, lugares sin tránsito habitual de personas. Recordemos que no habían caminos interiores en los lugares y recordemos además respecto del tema de la vigilancia policial que el trabajo que Carabineros detalló realizar en frontera, si bien señalaba la realización de patrullaje, estos eran esporádicos y a ciertos lugares según las planificaciones que tuvieran. No se refería a vigilancias habituales o normales o lo que se pudiera apreciar dentro del marco de un ámbito urbano. En este ámbito, por lo mismo, dadas las distancias, los patrullajes tenían en cada uno de los lugares en específico, eran escasos en atención a también la forma de trabajo, los recursos que dispone Carabineros y, como señalamos, las amplias distancias entre una comunidad o un inmueble y otro. Por otro lado, también esta norma tiene íncita una situación a nuestro juicio que es muy importante, que es el prevalimiento. No basta tampoco con que el lugar en cuestión sea exento de vigilancia policial por su naturaleza, sino que en definitiva haya existido en este caso un aprovechamiento de esta circunstancia. Y lo que pudimos ver fue así. Primero, como vimos en uno de los casos, hubo incluso la utilización de un arma de fuego para efectos de romper un candado. Se pudo vulnerar sin ningún problema los mecanismos de defensa de los bienes inmuebles en cuestión, lo que ciertamente da cuenta de que hubo un aprovechamiento de esta situación, de no haber mediado esta condición de ser un sitio solitario, sin tránsito habitual y sin protección o resguardo policial. Evidentemente que no hubiera sido tan fácil poder vulnerar los mecanismos de protección de cada uno de los inmuebles. Por lo tanto, y como asimismo también la huida de los mismos, tanto la llegada al lugar sin ser advertido como la posibilidad de huir del mismo, también
a hacerlo impunemente. En el robo respecto al señor Ignacio Ticona se pudo sacar un vehículo, o sea, romper los mecanismos de protección, sacar un vehículo y llevarlo a otro país. Ese es el nivel de aprovechamiento de las condiciones específicas de estos inmuebles. Ciertamente que además fue una condición que tuvo en vista, en este caso, el autor para efecto de la comisión del delito. En estas condiciones es mucho más favorable la impunidad y, por lo tanto, siendo más favorable la impunidad, favorece, como mencionamos, a la resolución criminal la comisión del delito en estos términos, lo que pudimos apreciar en ambos casos. Por lo tanto, señoría, a nuestro juicio sean todos los requisitos establecidos en el número 1 del artículo 456 bis, y por lo tanto solicitamos la aplicación de esta agravante que invocamos en nuestra acusación. Eso es todo, señoría, por ahora al menos. Gracias. Gracias, señor fiscal. Señor defensor. Gracias, señoría. Solicita el rechazo, obviamente, del agravante esgrimida por el Ministerio Público. Y en primer punto, y se reitera, un punto de vista procesal, estima que la circunstancia de esta defensa de que no se aleguen en clausura del Ministerio Público, obviamente la defensa no se va a hacer cargo de lo que no se le acuse al representado de uno, y eso es voluntario el Ministerio Público de lo que sostiene o no sostiene en su clausura. Por ello creo que la norma 343 es pertinente al punto. Analizando de fondo, sería el 456 bis que ha señalado el Ministerio Público, creo que los mismos elementos que nos indica el Ministerio Público son los cuales deben hacerlo desechar. Nos habla del carácter desolado, el carácter sin vigilancia policial, nos habla de elementos en definitiva que favorezcan la impunidad del sujeto en la acción que despliega. Creo que ello dice relación cuando es buscado por el sujeto activo, es decir, cuando la persona, cuando Juan Carlos en definitiva se dirige o considera este elemento para efectos de asegurar su impunidad, porque ahí está la figura del prevalecimiento, probablemente tal como dice el señor fiscal. En ese elemento se encuentra. Dicha circunstancia debe ser buscada o querida como elemento fuera de la apropiación misma de la especie mediante la forma, en este caso corresponde un robo en lugar destinado a la habitación, porque ese injusto queda contenido en el tipo penal. Este exceso de injusto que recoge el agravante del 456 bis debe exceder a la naturaleza. Y acá no excede a la naturaleza, porque todos los hechos se circunscriben en el mismo contexto geográfico, histórico, cultural y social. Juan Carlos es del altiplano. Juan Carlos, que vive más cerca de su ciudad de Santiago, vive más cerca de, no sé, de Charaña, de Bisbiri, de estas estancias, que es lo que vive en la capital de su país. Este es un sector, como ya lo expresó en clausura de la defensa, que en definitiva se encuentra vinculado tanto étnicamente, son pueblos aymara, que viven en el mismo sector, mismas comunidades, que se interrelacionan entre ellos en su vida comunitaria, en su vida familiar, toda vez que resultaron, por lo como sostuvo la defensa, por acuerdo entre países en uno u otro país, de nacionalidades distintas pero familiares, donde la vinculación es directa, no solo familiar de visitar a un familiar, sino el comercio. ¿Cuántas veces escuchamos durante este juicio, las 3 semanas, la feria del tripartito, como elemento central o vinculante entre ellos? Todos van a la feria del tripartito de los días domingos. Es un elemento no solamente de concurrencia desde el punto de vista social, sino económico y de subsistencia. Viven en este sector. La transgresión o el traspaso entre los países, no solo lo veamos en este contexto para explicar a mis representados, veámoslo también cuando declararon Rebolledo, Basulto, que nos dieron cuenta en definitiva, y sobre todo Basulto, mantener las buenas relaciones. Muchas veces los vecinos de otros países pasaban nomás y nos pasaban a avisar algunas veces que venían a ver parientes o no venían a ver parientes. Es decir, la realidad del contexto que sucede en el altiplano, más de 4.000 metros de altura, es distinto de la ciudad. Distinto de la ciudad, por ejemplo, si estás en Arica y te dirige hacia algún tema cercano a Hacha, el Valle de Hacha, en definitiva, para producir, en definitiva, el robo, la sustracción de especies, buscando la impunidad, que a lo mejor hay menos policías que en la ciudad, buscando la impunidad, en definitiva, de lo desolado del lugar o más aislado. Pero eso es la búsqueda. Acá es la realidad de Juan Carlos y de todas las personas, tanto del señor Querquesana, del señor Ticona, de todas las personas de las que hemos estado hablando en este juicio. Todo sucede en el altiplano chileno. Y esa es la concepción o la coherencia que debemos tener al momento de aplicar la norma. En relación a lo que sucede allá, sector de Bisbiri, Tijuma, sectores cercanos, General Lagos, Charaña por el lado boliviano, esa es la realidad. Y en aquello creo que no procede la agravante, no hubo un prevalecimiento especial respecto a mi representado para efecto de lograr la impunidad como exige la norma, por lo cual se solicita que se deseche la agravante grimida por el Ministerio Público.
Ahora bien, la defensa solicita que se acojan dos atenuantes, que son la del 11 número 6 y 11 número 9 de nuestro Código Penal, y de acuerdo al artículo 68 del mismo cuerpo legal se procede a la rebaja en grado, en 2 grados. ¿Por qué? Uno, de plano sería que se le reconozca la atenuante reprochable de conducta anterior, toda vez que mi representado no tiene antecedentes penales, no ha sido agrimido en razón de no existencia de lo mismo, no lo vamos a acreditar nosotros, toda vez que los hechos negativos no se prueban, sino los hechos positivos, en este caso, no tiene antecedentes penales mi representado. Solicita que se reconozca la atenuante del 1199 de corporación sustancial. Para su análisis, señorías, partiremos desde el propio veredicto de este tribunal, el cual da cuenta a cuando tenía por acreditado los hechos de un delito robo en lugar destinado a la habitación. Se considera en cuanto al reconocimiento de participación que realiza en el caso de Ticona de mi representado y también respecto de los señores Querquesana, especies que fueron reconocidas en juicio por el propio acusado. Creo que son elementos centrales, pero no únicos para la consideración de la contribución de mi representado. Porque si este tribunal pudo llegar a un veredicto condenatorio en términos de establecimiento de la participación de mi representado, es porque Juan Carlos estuvo sentado ahí, sería, y sentó antes que presentara la prueba del Ministerio Público y dijo, sí, estos hechos son míos, estos hechos sí los cometí, estas acciones yo las desplegué, explicó por qué, la forma de comisión, antes que se presentara la prueba del Ministerio Público. Pero esto no se trata solo de un tema de oportunidad, que lo dijo antes que lo dijeran porque la carpeta investigativa obviamente estuvo a disposición de mi representado. Esto no tiene que ver con esto tiene que ver en definitiva de la contribución real. Tal como planteó la defensa en el clausura, que después de análisis del juicio, de que se presentaron dos víctimas, 2 testigos, 3 funcionarios policiales y un perito, la prueba considerada esta defensa que era escasa para condenar al tenor del inciso final del artículo 340. Pero si logró llegar a este tribunal a un veredicto condenatorio, es porque debe valorar lo declarado por el representado. Elementos que no repetiré porque entiendo que son conocidos por el tribunal, pero son elementos relevantes, solamente situarlos, lo que tiene que ver en definitiva con la contribución que realizó mi representado. Porque el elemento central para poder llegar a la determinación del robo de los señores Querquesana es la llamada huella, pareciera, porque está la pericia y los funcionarios policiales, y en ello no hay cómo establecer legalmente o lícitamente, más que legalmente, lícitamente, que el calzado que deja la huella es el de mi representado. Porque no pudo sentarse ningún funcionario policial que diera cuenta cómo que él levanta y cómo o si se le entregó por las personas bolivianas cuando llegó, o cuando era Juan Carlos Quispe, esos zapatos, o se los levantó quién los tomó, quién los incautó, cuál es la cadena custodia, nunca se estableció. Se nos habló también del celular, que fue reconocido por mi representado como elemento. Claro, creo que es cierto, señoría, porque toda la prueba dio cuenta, la prueba con el Ministerio Público, que cercano a las 6 de la tarde de ese día 8 de diciembre, mi representado es entregado y momentos después un grupo de 40 personas ingresan y entregan una bolsa, un saco, contenedores de especies que ellos decían que le pertenecía a Juan Carlos Quispe. Ellos decían, pero cuando hablamos de ellos decían, ¿quiénes decían? Porque el mismo acta que entregó la defensa como prueba, como documental, da cuenta que no se quisieron hacer cargo, que dijeron que era Juan Carlos Quispe Chacoya. Nadie se hizo cargo para decir, yo, Rodrigo Torres Díaz, digo que esta especie se la encontré a Juan Carlos Quispe Chacoya. Da lo mismo que si se la encontré en Bolivia o en Chile. Tiene que ver con la validez o la relación que podemos hacer de la especie a la persona, dónde se la encuentra. Eso no existió. Lo que existió fue nuestro representado diciendo frente a este tribunal, esa especie, sí, ese es el celular. Ese es el celular que yo portaba, el celular que había sacado de la casa de determinadas personas. Esos elementos creo que van contribuyendo, tales como fueron en su momento respecto al señor Ticona, porque hay la circunstancia, como bien dice el veredicto del tribunal, un sujeto desconocido habría ingresado al lugar, ellos siguen vehículo, logran recuperarlo que se encontraba abandonado. Esa es la circunstancia. No es que lo determinen conduciendo o estando en el vehículo para poder considerarlo como elemento de participación respecto al representado. ¿Y qué es lo que tenemos? Y confirmado por el testigo, el amigo de la víctima, el señor don Justiniano. Pero en realidad nos dicen lo mismo, se valían en sí mismos porque la fuente es la misma. La fuente en sí misma es el mecánico y las llamadas autoridades que le habrían indicado. Pero no hay un elemento externo, un medio de corroboración distinto que permita determinar la participación de don Juan Carlos Quispe fuera de ese elemento que se obtiene, que es el mecánico. 2 vías, pero al mismo momento se informan. Ni siquiera son momentos distintos para darle credibilidad al relato de dónde proviene, digamos, del mecánico, porque en 2 momentos del día distinto dijo lo mismo, ese mismo día a las 2 personas, el mismo medio de fuente. No se corrobora con ningún otro elemento. Esta era una causa de relevancia, sé que pasaron días, pero ni siquiera tuvimos pericias que se hubieran realizado no al vehículo u otro elemento. Ningún otro testigo de la ciudad que nos dijeran, vimos a Juan Carlos en ese vehículo.
Esos elementos no están. Los elementos están sujetos desconocidos, sustrae el vehículo, tienen informaciones y lo demás son rumores. Porque si no hay medio de verificación de lo mismo, son simples rumores. Rumores tales como dijeron que Mamani Chacoya, después era Quispe Chacoya, que el representado era conocido en el sector. Perfecto. Son informaciones que pueden generar líneas investigativas, pero no arribar a fallos condenatorios y sustentar participación en contra de mi representado. No solo porque sea en relación a la pena que se solicita, sino porque en definitiva creo, y sigo manteniendo, señoría, que debe existir algo más que la declaración del imputado para poder condenar. En ese contexto, creo que los elementos materiales que aportó Juan Carlos durante el desarrollo del juicio se corroboraron, es decir, su declaración en relación a la prueba que fue entregando al Ministerio Público dan clara cuenta de la contribución que ha existido respecto de la aclaración de los hechos y también de la calificación jurídica de los mismos. Es por ello, señoría, que se solicita que se acoja la atenuante del 11 número 9. En ese contexto, señoría, permiso, y por aplicación del artículo 68 de nuestro Código Penal, solicita que se rebaje la pena en 2 grados. Acá, como bien lo dice el artículo 351 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 64, debe hacerse una ponderación para efectos de qué pena resulta más beneficiosa para el condenado, en este caso particular, para efectos de determinar cuál se aplicará. Según lo entendido, y se está el agravante que se ha hecho referencia por el Ministerio Público, y haciendo aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal, señoría, debería procederse a aumentar la pena en un grado. Perdón, un segundo. Es una pena, señoría, que parte la pena de robo lugar habitado y el destinado a la habitación tiene una pena que está considerada en 5 años y un día a 10. En ese contexto, la pena estaría en presidio mayor en su grado medio, señoría, por la aplicación del artículo 351. En ese contexto, y haciendo aplicación del artículo 68, es que la defensa solicita que se rebaje la pena a 2 grados. ¿Por qué argumento no establece 68? Por el número de atenuantes y la entidad de las mismas. En ese contexto, creo que los puestos por esta defensa se ha sostenido la contribución al veredicto condenatorio de respecto presentado su declaración y su intervención, digamos, pues. En ese contexto solicitaría la pena que se rebaje en 2 grados una pena de 4 años. Estos elementos en consideración a los demás factores, por ejemplo, el artículo 69, extensión del mal causado, creo que resulta relevante, porque, y volviendo un segundo atrás, creo que tenemos que valorar esto en las circunstancias. Se absolvió por los delitos de maltrato de obra carabinera por resultado de muerte. Está siendo condenado por 2 robos lugar destinado a la habitación. Eso es lo que quiero centrar y eso fue la razón por la cual en algún momento la defensa pidió defensa separada. Para que no nos dejemos inmiscuir o valorar otros elementos que nos fueron acreditados ante el Tribunal de Justicia. En este Tribunal de Justicia es un robo destinado a la habitación. Cualquier persona que se sentara ante este tribunal con la concurrencia de los atenuantes, y eso es la igualdad que le pide a este tribunal, igualdad ante la ley, con la atenuante que se han esgrimido, la entidad del 11.9, la extensión del mal causado, que en un caso se refirió a un celular que bien reconoció la víctima, era de escaso valor, y bien en el otro caso un vehículo fue recuperado por su legítimo dueño como elemento de propiedad. Como elemento de propiedad porque eran 3 bienes jurídicos que planteó la defensa que protegía este tipo penal. El segundo, la seguridad de las personas. Este tribunal ha reconocido que es un lugar destinado a la habitación. Eso difiere del concepto, creo, del lugar habitado propiamente tal, por algo se hace la distinción. Y el elemento porque distingue es el aumento o disminución del riesgo de verse afectada a las personas cuando es destinado a la habitación versus un lugar habitado de por sí, porque el riesgo es menor. Siendo el riesgo menor en que se ven las personas, creo que la afectación que se produce es menor y también debe ser considerada en cuanto a la extensión del mal causado. La intimidad creo que es un elemento que difiere en el lugar habitado con el destinado a la habitación. Porque el tercer elemento que protege este tipo penal es la intimidad. Y el lugar habitado es donde, como sostuvo la defensa, el hombre deposita sus efectos y sus afectos. El destinado a la habitación es de carácter transitorio, pero utilizado o habitado en su momento. Creo que son elementos relevantes para efectos de, en este caso, rebajar la pena en 2 grados, como ha solicitado la defensa. En ese contexto, solicita que se aplique la pena de 4 años y se conceda respecto a mi representado la libertad vigilada. Creo que con la concesión de la pena de libertad vigilada debe tomarse en consideración la 18.216, que es nuestro cuerpo legal o normativa, relacionado con el convenio 169, artículo número 10, que establece ciertas prerrogativas o derechos a resguardarse respecto de nuestros representados indígenas.
El 18.016, comienzo por su naturaleza, vincula y su historia fidedigna establece en definitiva que debe principiarse o el cumplimiento de las condenas por aquellas que no impliquen la privación de libertad. La reinserción social de las personas debe buscarse en la libertad, probablemente permitir o mantenerlos en sociedad para adecuarlos a vivir en la sociedad. Privar de libertad para efecto de enseñar a vivir en libertad creo que es una antinomia de por sí en su concepción. Esto vinculado, señoría, a los requisitos del artículo 15, que es la pena que solicita la defensa. Claramente el articulado número 1, que establece en cuanto a la pena probable, cree la defensa que lo permite. En cuanto a los elementos subjetivos, realza en este punto la concadenación que hace la defensa con el convenio, que establece en el artículo 10, en el primer término, que deberá el tribunal preferir penas distintas al encarcelamiento. Esto no es simplemente un resguardo que esté en la norma. Este tiene un sustento de carácter de materialidad, porque la concepción de la vida, la concepción del mundo de los pueblos originarios versus a los occidentalizados, reside principalmente en su vida de carácter comunitario y su libertad y su apego a la tierra y a su espacio propiamente tal. Es distinto y es más gravoso para una persona que concibe su vida dentro de su comunidad, como lo es Juan Carlos, que una persona que pertenece a un mundo occidental. No es que sí podrá ser que alguno entienda que una discriminación, sí, pero de carácter positiva. Es un reconocimiento que se hace a nivel constitucional, que queramos o no ingresa al artículo 5 y 2 de la Constitución, o considerémoslo supraconstitucional. La forma que establezcamos desde el punto de vista jurídico, para su incorporación, me parece poco relevante para el caso material. Lo relevante es su consideración. Creo, además, señoría, que el mismo articulado número 10 establece que siempre debe considerarse las condiciones económicas, sociales y culturales de nuestro representado indígena para efecto de determinación de pena. Claramente, mi representado, como se conoció en este juicio, para no reiterar aquellos elementos, pero sí son marcar los puntos importantes del peritaje que prestó la señora Francisca Fernández, claramente mi representado es un joven de actuales 21 años, que proviene de una comunidad indígena cercana a Santiago de Machaca, en Bolivia, cuya actividad, como ha sido presentado a este tribunal, es de albañil, que realizó el servicio militar como gran desarrollo o avance dentro de su estructura de pasa de cargo de su mundo indígena, con una pobreza y de un nivel económico único para satisfacer necesidades básicas de él y su familia. En este contexto, no solo es como un elemento de la 18.016, creo que es relevante toda esta una característica personal de mi representado. Elemento entonces que entiendo que de acuerdo al convenio 169, en relación a la 18.216, determina que este tribunal debiera aplicar una pena sustitutiva de libertad vigilada en los términos indicados por la defensa. Ahora, de no estarse, señoría, a la rebaja de pena de grado en 2 grados, como ha solicitado la defensa, solicitaría la aplicación del artículo 74, porque si no rebajan 2 grados, resulta más favorable la aplicación del artículo 74, toda vez que, en definitiva, en ese caso, estando rechazada la agravante, estando la pena de 5 años y un día a 10, concurriendo a 2 atenuantes y ninguna agravante, como estima la defensa, solicitaría rebajar la pena en 1 grado en un grado apresivo menor en su grado máximo, y en ello solicitaría la determinación de 2 penas de 3 años y un día, con mismas circunstancias de libertad vigilada. Recordemos que a la época de la comisión de estos ilícitos, que es la norma aplicable, determina el marco penal aplicable, no existía la reforma que se estableció en el artículo 449 no existía la reforma 449 actual, por lo cual se podía rebajar la pena de grado en este ilícito de robo de lugar habitado o destinado a la habitación. Señoría, este ha sido un juicio complejo y las circunstancias hacen, en definitiva, y creo pertinente, esta misma complejidad de este juicio ha hecho que se realce y tiene un valor considerable la declaración de mi representado. Por ello, el tercer escenario probable, como les dije, iba a ser el 343 de esta naturaleza por lo complejo, es que este tribunal, en contra de lo que cree la defensa y en contra de lo que se estima procedente, concurra procedente el agravante indicada por el Ministerio Público 456 bis número 1, solicitaría que se compensara con la atenuante de reprochable conducta anterior. Y en ese contexto, quedando una atenuante, que sería el 11 número 9, solicitaría que se calificara en los términos del artículo 69 de nuestro Código Penal.
por los mismos elementos que se han señalado ya pretérитamente, es decir, la naturaleza de la declaración, el contenido de la misma, la contribución que realizó al esclarecimiento de los hechos y principalmente a la determinación de su participación, creo que es de la entidad suficiente. No se solicita antes la calificación por esta defensa, es porque creo que el 69 opera solo cuando queda una circunstancia modificatoria, que en este caso la atenuante que esgrime la defensa. Porque antes teníamos el 11 número 6. Pero si estimo que concurre el agravante, que eso compense, se califique el atenuante en el 11 número 9, se rebaje la pena en un grado como permite la norma, y por los argumentos ya indicados de carácter sociales, culturales y normativos y del convenio, solicitaría en este caso particular que se aplicara el artículo 74 del Código Penal y se aplicara 2 penas de 3 años y 1 día con libertad vigilada, por los mismos argumentos que ya expliqué que sustentarían la procedencia del artículo 15 del 18.216. Bien, el tribunal lo llama a considerar la solicitud de expulsión en el caso de ser considerada la pena, si es procedente, en el rango penal que establece la ley para la obtención del beneficio. Se lo hace presente, simplemente me lo acaban de señalar las juezas. Abogado, ¿va a hacer algo de mención sobre ese punto? No conozco la voluntad del Ministerio Público, sería, por eso me es... Pues le pregunto a usted, porque esta es la oportunidad para alegar el beneficio. No, un segundo, sería, ¿Sí? por favor. Bien, para aprovechar el tiempo, le reiteramos a los medios de comunicación que está prohibido exhibir imágenes del rostro del acusado. Entiendo que se tomaron imágenes al momento que él ingresó a la sala. La autorización que se dio en un inicio de la audiencia fue para tomar imágenes del juicio del acusado. Solamente pueden exhibirse imágenes que no lo identifiquen. Así que se los reitero para que lo tomen nota y tomen las providencias al momento de ser publicadas las imágenes. ¿Ah? Frente a lo indicado por el tribunal, señoría, y consultado de forma previa mi representado, la defensa no hará solicitudes de otras penas sustitutivas. El fundamento de este juicio siempre ha sido el mismo, el temor de mi representado, y en ese contexto no se harán peticiones en cuanto a penas distintas a las solicitadas por este defensor, que es libertad vigilada. Bien, o sea, lo renuncia expresamente. Sí. Bien. Vamos, señora, ahora entonces, señor fiscal, para que se haga cargo de las alegaciones de la defensa en relación a la atenuante y a la solicitud de determinación de la pena. Gracias, señoría. Bueno, primero que todo, la Fiscalía, respecto de la circunstancia del artículo 11, número 6, no contamos con antecedentes para controvertir aquello. Respecto del 11, número 9, nosotros vamos a solicitar el rechazo de la circunstancia atenuante por cuanto, en el caso de los robos en específico, la Fiscalía sí presentó prueba, tal como de una forma bastante más, una prueba directa, en el sentido de que estaban testigos que dieron cuenta de las circunstancias y las diligencias que realizaron. El señor Ignacio Ticona señaló en forma clara cómo llega al nombre de Juan Carlos Quispe Chacoya, y no solamente eso, sino que lo confirma al momento de llegar al pueblo de Santiago de Machaca a recuperar su vehículo. El tribunal le dio valor a ese testimonio, y dentro de ese testimonio el testigo señaló haber visto y más que haber visto, haber podido corroborar que era él que mantenía en su poder la especie. La lógica, y esa lógica
está recogida en el Código Penal en el artículo 454 respecto de que habiéndose acreditado que el vehículo estaba bajo su posesión, las circunstancias de la misma, no habiendo una otra explicación para ello, debe necesariamente atribuírsele o puede presumirse en este caso, que es el razonamiento de nuestro juicio del tribunal, que esa posesión del vehículo lo era como derivación de la comisión del delito de robo en lugar destinado a la habitación por el cual ha condenado el tribunal. Por lo tanto, señoría, haciendo supresión de la declaración en la lógica del artículo 454 más la valoración de la declaración, ciertamente el tribunal puede dar por acreditado lo mismo sin incluso haber tenido la declaración del acusado. Misma situación se da en el caso del robo respecto de las víctimas querquesanas, donde en este caso se encontraba el calzado, el cual fue periciado y que evidentemente fue recuperado el día que es entregado a la policía, el día 9 de diciembre del año 2015. Por lo tanto, habiéndose periciado ese calzado, habiéndose mantenido especies en su poder, señoría, la verdad, no, y más la declaración de uno de los señores Querquesana, habiendo visto a un sujeto en una motocicleta roja, ciertamente que da los elementos para efectos de la acreditación de la comisión del ilícito, excluyendo la declaración del condenado en este caso y señalando en consecuencia que la carencia de sustancialidad en los términos del artículo 11 número 9. Volvemos al tema, pudiendo o haciendo una supresión respecto de aquella, el tribunal puede llegar exactamente a la misma conclusión probatoria y a la misma condena a la cual arrojó en su veredicto. No habiendo a nuestro juicio entonces circunstancias del artículo 11 número 9, concurriendo la circunstancia agravante del 456 bis número 1, si el tribunal entiende la compensación racional de las mismas, puede aplicarse todo el rango de la pena. Nosotros vamos a solicitar que se aplique el máximo en los términos del artículo 69. ¿Y por qué? Respecto de Ignacio Ticona, él mismo señaló al tribunal todas y cada una de las diligencias que tuvo que hacer para poder recuperar el vehículo. Habiendo estado en el juicio y escuchado su declaración del tipo de vehículo que era, entre el tiempo y dinero invertido, quizás, según lo que él señalaba, quizás hasta hubiera sido más barato para él comprarse otro vehículo, de realizar todas esas diligencias que durante meses tuvo que realizar frente al Estado boliviano para la recuperación del mismo. Recordemos también que los hermanos Querquesana no recuperaron sus especies por voluntad del acusado, esas especies fueron entregadas por terceros. Por lo tanto, sí hay una extensión en este caso del daño. Recordemos también que el ingreso a los inmuebles se hizo con armamento o portando armamento. Ese tema se da, recordemos, en uno de los casos que es bastante patente por cuanto se reventó un candado con un disparo. Entonces, cuando se dice acá que no había riesgo para las personas, pensamos que era exactamente lo contrario. La diferencia, y discrepamos con la defensa en términos del concepto de lugar habitado destinado a la habitación, es que la única diferencia entre un caso y otro es que la persona no está. En el otro lugar habitado, la persona está destinada a la habitación, la persona no se encuentra temporalmente en el lugar, siempre sin perjuicio de que se encuentren todas las condiciones para que vuelva. Y ahí está el punto. El riesgo que protege el legislador del bien jurídico pasa por el riesgo a la vida, a la integridad física, considerar en que en cualquier momento puede volver, y eso es lo que entendió el tribunal al dejarlo como destinado a la habitación. Máxime si hay utilización de armas, el riesgo es aún mayor. Por lo tanto, señoría, se mantiene totalmente el riesgo a las personas. En ese sentido y la aplicación del artículo 69 solicitamos que se aplique en este sentido el tramo superior de la pena y no sea una pena inferior a 10 años por cada uno de los delitos. Con respecto a las hipótesis que señalaba la defensa para efectos de sus formas de cumplimiento, claro, ciertamente en caso de que no se aplique alguna la agravante o se reconozca ciertamente, recordar que, o se reconozcan más de alguna circunstancia atenuante, recordar, señoría, que el artículo 68 y siguientes respecto de este punto hace una aplicación facultativa, no es obligación del tribunal rebajar las penas, lo primero que cabe recordar sobre este punto. Por eso es importante tener en consideración las circunstancias que hemos señalado respecto de la cantidad de robo, de la utilización de armas, en la misma situación de despoblado, el riesgo para la vida y la integridad física de las personas,
al momento de aplicar esta facultad, no esta obligación. Si es que el tribunal estimara nosotros esta aplicación subsidiaria en el caso que acogiera alguna de las circunstancias de la defensa. Pero lo que sí está claro, señoría, es que la libertad vigilada sería improcedente por cuanto no se ha juntado ningún informe a esta audiencia respecto que dé cuenta de aquello, que dé cuenta de las circunstancias sociales específicas para su aprobación. En los términos de la ley 18.216. Este era el momento para presentarlo, lo que no ocurrió, por lo tanto tampoco en este caso puede aplicarse este beneficio. En consecuencia, cualquier circunstancia que sea reconocida y pena inferior tendría que ser en forma efectiva. Nosotros en todo caso mantenemos nuestra solicitud principal de reconocimiento de la circunstancia agravante, de que en el peor de los escenarios pueda ser compensada con una circunstancia atenuante, que se aplique el tramo superior de la pena en este sentido y que sea en forma efectiva y con costa. Gracias. Bien, me hacen mención que no se hizo cargo de la calificación del 11.9, abogado. Ah, perfecto, gracias, señoría. En la misma lógica que hemos mencionado respecto al artículo 11, número 9, a nuestro juicio no corresponde la calificación, porque la calificación de una circunstancia atenuante solamente proviene en los casos que haya una, solo una. En este caso, la propia defensa ha argumentado otras circunstancias atenuantes y en este caso también la Fiscalía ha señalado una circunstancia agravante. Recordemos que no solicitó la defensa tampoco la calificación del 11 número 6, en caso que solamente existiera esa, por lo tanto el tribunal, si estimara que solo concurriera la del 11 número 6, dado que no fue solicitado, tampoco podría calificarla, que es la única en la que concordamos, en definitiva, que no tenemos cómo acreditar lo contrario. Ya nosotros señalamos que el 11.9 no corresponde, pero en el escenario que así, suponiendo que no nos diera lugar a nuestra circunstancia agravante, habrían dos circunstancias atenuantes, por lo tanto no se puede calificar. Segundo, mayor razón si el tribunal estima que coincide o que corresponde a la circunstancia 456 bis número 1, significaría que habrían dos atenuantes y un agravante, por lo tanto no estamos dentro de la hipótesis de la calificación, porque necesita que solamente a nuestro juicio concurra una circunstancia atenuante, lo que no es el caso. Y además, dentro de la misma lógica, ya dentro del fondo del artículo 11 número 9, y reiterando de alguna manera nuestras argumentaciones anteriores, tiene que tener tal entidad esta circunstancia el artículo 11 número 9. O sea, además de concurrir, tiene que tener una calidad tal, tiene que tener una importancia tal en la acreditación del delito del hecho punible por sobre la concurrencia normal de la circunstancia del artículo 11 número 9, y circunstancia que a nuestro juicio no se da por lo que mencionábamos anteriormente. El tribunal tiene elementos para llegar a la misma conclusión sin haber tenido en este caso la circunstancia o la declaración del acusado. Por lo tanto, también solicitamos el rechazo de la calificación. Bien, gracias. Gracias. Le vamos a dar la palabra a la querellante de la Intendencia, que se refirió a estos mismos hechos por los cuales se condenó. Señoría, nosotros respecto de lo que acaban de hacer alegación, nosotros simplemente vamos a adherir a lo que acaba de señalar el señor fiscal, toda vez que el imputado, cuando se le dio la palabra ante el tribunal, si bien reconoció en su oportunidad el tema de los robos, él señaló que este vehículo él lo iba a devolver. Tampoco se hizo cargo del uso de las armas, él señaló que era para el tema de los Pumas y jamás señaló que las había utilizado en los robos. En ese entendido, señoría, nosotros vamos a solicitar que no se considere la atenuante del 11 número 9 y vamos a ir a todo lo demás señalado por el Ministerio Público. Bien, muchas gracias. Se dictó absolución respecto del querellante de las víctimas, así que no le concedemos la palabra. Y bien, el tribunal se va a hacer cargo de estas alegaciones en la sentencia definitiva, si no hay ninguna otra petición. Se puede terminar el juicio. Hasta luego, abogados. Hasta luego, señoría.